Bienvenidos a la mejor asesoría educativa. En esta oportunidad vamos a resolver nuestro primer ejercicio de los ciclos de refrigeración. El mismo constará de un ciclo simple ideal de refrigeración. Leamos el enunciado del mismo. Un ciclo simple ideal de refrigeración por compresión de vapor utiliza refrigerante R134A como sustancia de trabajo. Se conoce que el evaporador opera a 0,10 megapascal y que la compresión se realiza con una razón de presiones igual a 8. El flujo másico de refrigerante que circula por el ciclo es 0,1 kilogramos sobre segundo. A hallar: A. El calor intercambiado en el evaporador. B. La temperatura a la salida del compresor. C. La calidad a la salida de la válvula de expansión. D. La potencia consumida por el compresor. E. El calor intercambiado en el condensador. F. El coeficiente de desempeño del ciclo. Y por último, el coeficiente de desempeño máximo posible, es decir, el COP de un ciclo de Carnot. Ilustremos lo que está sucediendo. En pantalla se tiene una representación de los datos que conocemos y todo lo que se nos solicita. En este caso se conoce tanto la sustancia como la cantidad de refrigerante que circula por nuestro ciclo. En este caso circula un flujo másico de 0,1 kilogramos por segundo. Se conoce la relación de presión de nuestro compresor. Recuerda que siempre la relación de presión de los compresores se refiere al cociente o a la división entre la presión a la salida dividido entre la presión a la entrada. Y por supuesto, siempre la presión a la salida será mayor que la presión a la entrada, porque justamente ese es el objetivo del compresor, aumentar la presión. Y finalmente también se conoce la presión de operación del evaporador. Obsérvese acá. El evaporador trabaja a 0,10 megapascal. Recuérdese que megapascal es fácilmente convertible a kilopascal, simplemente multiplicándolo por 1000. 0,10 por 1000 son 100 kilopascal. Y ojo, atención, un dato muy, pero muy importante. Al conocer la presión del evaporador y ser el ciclo ideal, ojo, y ser el ciclo ideal, automáticamente se puede concluir que la presión a la entrada del evaporador es idéntica a la presión a la salida del evaporador. Es decir, la presión 4, que es a la entrada del evaporador, es totalmente idéntica a la presión a la salida del evaporador. ¿Y cuál es su valor? Su valor es 100 kilopascal. Y por supuesto, la historia del evaporador se repite en el condensador. Como el evaporador y el condensador son intercambiadores de calor, en condiciones ideales, estos trabajan a presión constante. Es decir, al conocer la presión 2, esta será idéntica a la presión 3, o lo que es lo mismo a la presión del condensador. Ahora bien, fija tu atención acá en el diagrama temperatura-entropía. Ante esta situación se solicita el calor que es capaz de absorber el evaporador para enfriar el medio, la temperatura a la salida del compresor, es decir, la temperatura en el estado 2, obsérvese acá el gráfico, la temperatura acá, en el estado de vapor sobrecalentado, es decir, la máxima temperatura posible obtenida en el ciclo, la calidad a la salida de la válvula de expansión, obsérvese acá en el estado 4, observa el gráfico, a la salida de la válvula de expansión, el estado siempre es de mezcla. Y justamente como el estado es de mezcla, por supuesto existirá cierta calidad. Y vale destacar que esta calidad por lo general es baja, es decir, la calidad en el estado 4 por lo general es menor que 0,4. También se solicita la potencia consumida por nuestro compresor. Y por supuesto, el calor que es rechazado en el condensador, el calor que sale del refrigerante hacia el ambiente. Y por supuesto, finalmente, el coeficiente de desempeño de este ciclo y el coeficiente de desempeño máximo posible. Siempre recuerda que el coeficiente de desempeño máximo posible no es más que el coeficiente de desempeño de un ciclo inverso de Carnot. ¡Excelente! ¿Qué es lo primero que debemos hacer para resolver un ejercicio de un ciclo de refrigeración? Muy bien, lo primero que debes hacer es obtener las entalpías en todos y cada uno de los estados, en este caso 4 entalpías. La entalpía en el estado 1, el cual es vapor saturado, la entalpía en el estado 2, el cual es vapor sobrecalentado, la entalpía en el estado 3, la cual es líquido saturado, y finalmente la entalpía en el estado 4, cuyo estado es de mezcla. Por lo tanto, pasemos a obtener estas entalpías. En la esquina superior izquierda de la pantalla he dejado información clave para resolver siempre los ciclos de refrigeración ideales. Y en la parte de abajo, siempre es bueno tener a la vista para resolver este tipo de ejercicios, tanto el ciclo que representa el ejercicio
como el diagrama temperatura-entropía. Muy bien, comencemos. Vamos a calcular las entalpías en todos los estados. Y comencemos con el estado 1. Ya sabemos que el estado 1 es vapor saturado y que en dicho estado se conoce la presión. La presión 1 es la misma presión de trabajo del evaporador. Esta vale 100 kPa. Recuerda que este valor 100 kPa se obtuvo simplemente de multiplicar esta presión 0,10 MPa, observa la K, por 1000. Así podemos transformar de megapascal a kilopascal. Y quizás te preguntes, pero profesor, ¿para qué lo transforma a kilopascal? Porque las tablas termodinámicas del refrigerante 134A vienen en esta unidad, en kilopascal. Muy bien, continuemos. Como el estado es vapor saturado, observa acá, como el estado 1 es vapor saturado, debemos dirigirnos inmediatamente a la tabla de vapor saturado, entrada por presiones. Ojo, entrada por presiones, ya que lo único que conocemos es la presión. Y por supuesto me estoy refiriendo a la tabla del refrigerante R134A. Vamos a entrar a la tabla de vapor saturado con esta presión y vamos a tomar lectura de que, pon mucha pero mucha atención, siempre a la entrada del compresor, independientemente de que el ciclo sea ideal o real, vas a tomar nota de dos propiedades, a saber, la entalpía, que por supuesto la necesitamos, y la entropía. Repito, ya que es muy importante, siempre a la entrada de los compresores, si existe más de un compresor, vas a tomar lectura de dos propiedades, tanto de la entalpía como de la entropía. Por supuesto, en este caso, como el estado es vapor saturado, la entalpía 1 será Hg y la entropía 1 será S sub G. Recuerda que con la letra G se representa el estado de vapor saturado. Muy bien, vamos a la tabla para obtener estos valores. En pantalla se visualiza la tabla del refrigerante 134A saturado. Ubicamos en la columna de presiones nuestro valor, que en este caso es 100 kPa. Como es la presión más baja del ciclo, la he destacado en azul celeste, en el mismo color del evaporador. ¿Cuánto vale H sub G? Obsérvalo acá en esta columna. H sub G vale 234,44 kJ por kilogramo. ¿Y cuánto vale la entropía? Obsérvalo en esta última columna, en la entropía de vapor saturado. Vale 0,95183 kJ sobre kilogramos Kelvin. Vamos a tomar nota de estos dos valores. La entalpía 1 vale, vamos a desplazar estos dos valores hacia acá, muy bien. La entalpía 1 vale 234,44 kJ por cada kilogramo, mientras que la entropía vale 0,95183 kJ por kilogramos Kelvin. Y listo, así de fácil hemos obtenido nuestra primera entalpía. Observa, la entalpía en el estado 1. ¡Qué fácil y sencillo es! Ahora avancemos al estado 2. Vamos a abrir un poco más de espacio. Ya sabemos que el estado de nuestro refrigerante en 2, a la salida del compresor, siempre es vapor sobrecalentado. Obsérvese acá. Vapor sobrecalentado. También se puede visualizar en el gráfico. Observa. Vapor sobrecalentado. Por lo tanto, debemos utilizar la tabla de vapor del refrigerante R134A sobrecalentado. Pero recuerda que para utilizar la tabla de vapores sobrecalentados, siempre necesitamos dos propiedades. En este caso, ¿cuáles son las dos propiedades que conocemos? Bueno, por un lado, se puede conocer la presión 2 con la relación de presiones y también conocemos la entropía 2. ¿Por qué sabemos que conocemos la presión 2? Pon mucha pero mucha atención. Se nos señala que la relación de presiones vale 8, ¿correcto? Pero ya sabemos que la relación de presiones no es más que dividir la presión a la salida del compresor entre la presión a la entrada del compresor. Por lo tanto, es bastante sencillo despejar de esta ecuación, observes acá, la presión a la salida del compresor. Esta vale 8 veces la presión 1, ¿correcto? Simplemente esta presión 1 que está dividiendo pasa a multiplicar. Por lo tanto, esto sería igual a 8, pero la presión a la entrada del compresor es conocida, es la misma presión del evaporador. Esta vale 100 kPa, ¿correcto? Y así, simplemente multiplicar 8 por 100, se obtiene la presión a la salida del compresor. Esta vale 800 kPa. ¡Excelente! Ahora bien, ¿por qué decimos que conocemos la entropía 2? Fija otra atención acá en este tic. Este tic siempre es válido en los ciclos de refrigeración ideal. La entropía a la entrada del compresor
siempre es igual a la entropía a la salida del compresor. Por lo tanto, la entropía 2, la entropía a la salida del compresor, será idéntica a la entropía 1. Pero por supuesto, la entropía 1 ya la conocemos, la que te dije que siempre deberíamos anotar a la entrada del compresor, ¿correcto? Esta vale 0,95183. Justamente ese valor es el valor de la entropía 2. Vamos a abrir un poco más de espacio para colocar dicho valor. La entropía 2 vale 0,95183 kJ sobre kilogramos Kelvin. Repito, ya que es muy importante. ¿Cómo se obtuvo la presión a la salida del compresor? Con la relación de presiones, la cual vale 8, obsérvalo acá. Es dato del ejercicio. Y segundo, ¿por qué se ha afirmado que la entropía a la salida del compresor es igual a la entropía a la entrada del compresor? Porque el ciclo es ideal. Estamos trabajando con un ciclo de refrigeración ideal. Cuando trabajemos con un ciclo de refrigeración real, esto ya no será así. La entropía a la salida del compresor será diferente a la entropía a la entrada del compresor. Pero ojo, esto solamente se cumple cuando el ciclo de refrigeración sea real. Ya estaremos resolviendo un ejercicio de un ciclo de refrigeración real. Excelente, avancemos. Como ya conocemos dos propiedades a la salida del compresor, ahora sí, vamos a dirigirnos a la tabla de vapor sobrecalentado con estos dos valores. Vamos a ubicar la presión de 800 kPa y la entropía de 0,95183. Pero ojo, siempre las tablas de vapor sobrecalentado tienen las presiones en megapascal. Por lo tanto, vamos a dividir entre 1000 este valor para transformar de kilopascal a megapascal. 800 entre 1000 es igual a 0,8 megapascal. Vamos a ubicar estos dos valores, 0,8 megapascal y la entropía de 0,95183. Observa, en pantalla se visualiza la tabla del refrigerante 134A sobrecalentado. Vamos a ubicar la presión de 0,8 megapascal, vamos a ubicarla. Acá la he destacado, obsérvala acá, 0,8 megapascal, que equivalen a 800 kilopascal. Y ahora vamos a ubicar el valor de la entropía. Recuerda que el valor de la entropía es de aproximadamente 0,95, pero en esta columna de entropía, en general, no se encontrará ese valor exactamente. Lo que encontrará serán dos valores donde se encuentra esa entropía. Por ejemplo, 0,95 se encuentra entre 0,948 y 0,98, ¿correcto? Entre estos dos valores se encuentra nuestra entropía. Ahora bien, y en este momento te preguntarás, entonces, ¿cómo podemos conocer la entalpía, que es lo que nos interesa? O cualquier propiedad que necesitemos conocer, como la temperatura, la energía interna, etc. Pues debemos recurrir a la interpolación. ¿No recuerdas cómo interpolar? No te preocupes, acá en la Mejor Asesoría Educativa siempre te dejamos todo a la mano. Entra acá en la esquina superior derecha de la pantalla y domina hoy y para siempre el proceso de interpolación. Acá se representa la situación de la interpolación. En la línea que he destacado en amarillo se encuentra el valor de la entropía que conocemos, 0,95183, y se visualiza claramente que este valor se encuentra entre 0,948 y 0,9802, ¿correcto? Por lo tanto, debemos interpolar para conocer esta entalpía. Para este valor de entropía, 0,948, la entalpía vale 276,45. Y para este valor de entropía, 0,9802, el valor de la entalpía vale 286,69. ¿Cuánto vale la entalpía acá? Para justamente este valor de 0,95183, procedemos a interpolar y al hacerlo se obtiene el siguiente valor, 277,67. Pero recuerda que esta es la entalpía a la salida del compresor, la entalpía en el estado 2, y en las interrogantes también se nos pide la temperatura a la salida del compresor, es decir, la temperatura en este estado, la temperatura en el estado 2. Esta temperatura se encontrará entre 40 para esta entropía y entre 50 para este valor de entropía. Para 0,95, ¿cuánto vale esta temperatura? Debemos interpolar. Repito, para .948, este es el valor de la temperatura 40, y para .9802, este es el valor de la temperatura 50. Al interpolar, se obtiene que el valor de la temperatura de nuestro refrigerante al salir del compresor es de 41 grados centígrados. ¡Genial! Tomemos estos dos valores en nuestra pizarra. Gracias a la interpolación, la entalpía a la salida del compresor, es decir, en el estado 2, en el estado de vapor sobrecalentado, toma el valor aproximado de
277,67 kJ sobre kilogramos. Y la temperatura a la salida del compresor, que ojo, normalmente no se solicita, pero en este caso sí se pide, vale aproximadamente 41 grados centígrados. Vamos a abrir un poco más de espacio en nuestra pizarra para continuar trabajando. Ahora avancemos al cálculo de la entalpía en el estado 3. Como el ciclo es ideal, sabemos la condición de nuestro refrigerante acá en el estado 3. Es la de líquido saturado. Se puede visualizar tanto en el ciclo como en el diagrama temperatura-entropía. El estado es el de líquido saturado. ¿Y qué conocemos de ese estado? Bueno, conocemos la presión 3. Recuerda que tanto el condensador como el evaporador son intercambiadores de calor. Y como se está trabajando en condiciones ideales, las presiones son idénticas. Por lo tanto, la presión 3, la presión a la salida del condensador, debe ser idéntica a la presión a la entrada del condensador. Y ya esta presión fue calculada, ¿correcto? Con la relación de presiones. Esta vale 800 kilopascal. Y como el estado de nuestro refrigerante es la de líquido saturado, vamos a dirigirnos con esa presión a la tabla de vapor saturado. Por supuesto, entrada por presiones. Y vamos a tomar lectura ¿de qué? De la entalpía en el estado 3, la cual será H sub F. ¿Y por qué H sub F? Recuerda que con la letra F se representa el estado de líquido saturado. Muy bien, vamos a la tabla. En pantalla tenemos de nuevo la tabla del refrigerante R134A saturado, por supuesto, entrada por presiones. Vamos a ubicar en esta columna de las presiones la presión más alta posible, que ya sabemos que vale 800 kilopascal, acá se visualiza. Y vamos a detenernos en H sub F, acá en esta columna. En este caso, H sub F vale 95,47 kJ sobre kilogramos. Vamos a tomar nota en nuestra pizarra. La entalpía en el estado 3 es de 95,47 kJ por cada kilogramo. Genial. Y culminemos con el cálculo de la entalpía en el estado 4. La entalpía más fácil de calcular. La entalpía a la salida del elemento de expansión, en este caso una válvula de expansión. ¿Cuánto vale la entalpía a la salida de la válvula de expansión? Recuerda que siempre este proceso de estrangulamiento se desarrolla a entalpía constante, es un proceso isoentálpico. Por lo tanto, la entalpía a la salida de la válvula de expansión tiene que ser idéntica a la entalpía a la entrada de la válvula de expansión. Y esta igualdad siempre la puedes aplicar independientemente que el ciclo sea ideal o real. Obsérvalo acá en los consejos. Independientemente que el ciclo sea ideal o real, el proceso de 3 a 4 ocurre en forma isoentálpica. Siempre. Muy bien. Por lo tanto, la entalpía en el estado 4 también vale 95,47 kJ sobre kilogramos. Y de esta forma ya conocemos las 4 entalpías de nuestro ciclo. Vamos a ordenarlas un poco en la parte superior. Una vez que ya conocemos todas las entalpías, se puede comenzar a dar respuesta a las distintas interrogantes. Comencemos con la primera interrogante. ¿Qué se solicita en la primera interrogante? Se solicita Q sub F, el calor que absorbe el evaporador, este valor. El flujo de calor que está entrando por unidad de tiempo. ¿Y cómo podemos calcular el flujo de calor por unidad de tiempo? Por eso es que colocamos Q con un punto, Q sub F. Este se calcula simplemente multiplicando el flujo másico de nuestro refrigerante por el calor por unidad de masa que absorbe nuestro refrigerante por Q sub F sin punto. ¿Y cuánto vale el calor por unidad de masa? Recuerda que en el video anterior, en el video que ya te recomendé, para obtener el calor por unidad de masa que absorbe el evaporador de nuestro refrigerante, siempre se calcula como la entalpía a la salida menos la entalpía a la entrada. Siempre. Por lo tanto, en este caso, Q sub F será igual a ¿cuánto vale la entalpía a la salida del evaporador? Lo tenemos acá arriba. Esta vale 234,44 kJ sobre kilogramos. Debemos restar la entalpía del estado 4, la cual vale 95,47 kJ sobre kilogramos. Por supuesto, estos valores vienen en kJ sobre kilogramos. Al efectuar esta sencilla diferencia, se obtiene que el calor por unidad de masa que absorbe el evaporador es de aproximadamente 139 kJ sobre kilogramos. Y como también conocemos el flujo másico, ahora es bastante sencillo obtener el flujo de calor que absorbe nuestro evaporador. Por lo tanto, el flujo de calor, Q sub F con punto, el flujo de calor,
el calor por unidad de tiempo será igual a ¿cuánto vale el flujo máximo de refrigerante que circula en nuestro ciclo? Este vale 0,1 kilogramos por segundo. Lo debemos multiplicar por el calor por unidad de masa, que vale 139 kilojoules por cada kilogramo. Al examinar las unidades caemos en la cuenta que kilogramo cancela con kilogramo y al efectuar este sencillo producto se obtiene que el valor del flujo de calor que es absorbido por el evaporador toma el valor de 13,9. Pero 13,9 ¿qué? 13,9 kilo. Y ojo, recuerda que joule sobre segundo es vatio. 13,9 es kilovatios. Genial. Vamos a dar respuesta a la siguiente interrogante, pero vamos a abrir más espacio en nuestra pizarra para continuar trabajando. ¿Qué se solicita en el ítem B? En el ítem B se solicita la temperatura a la salida del compresor, es decir, acá, en el estado 2. ¿Cuánto vale la temperatura acá en el estado 2? Pero ya esta fue calculada con lujo de detalles a través del proceso de la interpolación. Muy bien. La temperatura de nuestro refrigerante a la salida del compresor es de 41 grados centígrados y recuerda que esta temperatura es la temperatura máxima posible, la cual hemos llamado T sub C, la temperatura caliente, la máxima posible. Obsérvala acá, T sub C, esta es la temperatura que vale 41 grados centígrados correspondiente al estado 2, a la salida del compresor. En el ítem C se solicita la calidad del refrigerante al salir de la válvula de expansión. Por supuesto, ya sabemos que a la salida de la válvula de expansión siempre el estado es de mezcla. Y justamente como es de mezcla, siempre existe cierta calidad, por supuesto. Ahora bien, ¿cómo podemos obtener dicha calidad? Recuerda que ya conocemos la entalpía del estado 4. Y cuando los estados son de mezcla, podemos recurrir a todas las fórmulas de mezcla. Por ejemplo, la entalpía del estado 4 no es más que H sub F más la calidad del estado 4 por H sub Fg, ¿correcto? Por lo tanto, de acá podemos despejar la calidad a la salida de la válvula de expansión. La calidad a la salida de la válvula de expansión no es más que H sub 4 menos H sub F y todo esto sobre H sub Fg. Y en este momento quizás te preguntes, pero profesor, ¿cuánto vale H sub F y H sub Fg? Bueno, estos valores se pueden obtener de la tabla termodinámica, pero ¿de cuál tabla? ¿Qué conocemos en el estado 4? Fija tu atención por favor en el estado 4. Recuerda que la presión en el estado 4 es exactamente igual a la presión en el estado 1. Y por supuesto es la presión de trabajo del evaporador, la cual es de 100 kilopascal. Con esta presión, como el estado es de mezcla, debemos dirigirnos a la tabla de vapor saturado, por supuesto entrada por presiones, y tomar lectura de ¿qué? De H sub F y H sub Fg, de estos dos valores, para poderlos sustituir acá y así conocer nuestra calidad. Vamos a ello. Acá se tiene de nuevo la tabla del refrigerante 134A saturado entrada por presiones. Con la presión de 100 kilopascal tomamos lectura de H sub F, que vale 17,28, y H sub Fg, que vale 217,16. Por lo tanto, al sustituir estos dos valores, vamos a destacarlos, podemos conocer la calidad a la salida de la válvula de expansión. Observa, nuestra calidad será igual a ¿cuánto vale la entalpía a la salida de la válvula de expansión? Bueno, la podemos leer acá en la parte superior. Esta vale 95,47 kilojoules por kilogramos, menos ¿cuánto vale H sub F según la tabla? 17,28. Vamos a colocarlo también por acá. 17,28 kilojoules sobre kilogramos. Por supuesto, esta diferencia viene en kilojoules sobre kilogramos. Y todo esto sobre. ¿Y cuánto vale H sub Fg según la tabla? 217,16 kilojoules sobre kilogramos. Este valor también lo podemos agregar acá. Kilojoules sobre kilogramos. Al examinar las unidades caemos en la cuenta que kilojoule kilogramo cancela con kilojoule kilogramos. Y claro, esto siempre sucede porque la calidad es adimensional. Y al efectuar esta sencilla operación en una calculadora, se obtiene que el valor de la calidad toma un valor aproximado de 0,36. A veces la calidad también se puede expresar en porcentajes si se desea, simplemente multiplicándola por 100. 0,36 por 100 es igual al 36%. Excelente. Vamos a tomar nota de este valor acá.
La calidad en el estado 4 es de 0,36. La calidad a la salida de la válvula de expansión. Perfecto, vamos a abrir más espacio para continuar trabajando. En el ítem D se solicita la potencia que consume el compresor. ¿Cómo podemos obtener la potencia que consume el compresor? Muy fácil, observa. La potencia que consume el compresor no es más que el flujo másico de refrigerante que circula por nuestro ciclo multiplicado por el trabajo que consume el compresor por unidad de masa. ¿Y cuánto vale el trabajo que consume el compresor por unidad de masa? La fórmula para obtener este trabajo se explicó con lujo de detalles en el video que ya te recomendé, pero de igual forma te la recuerdo. Para conocer el trabajo que consume el compresor, siempre se resta la entalpía a la salida menos la entalpía a la entrada del compresor. Por lo tanto, este trabajo será igual a ¿cuánto vale la entalpía a la salida del compresor? En la parte superior se puede leer. Vale 277,67 kJ sobre kilogramos menos la entalpía a la entrada, la cual vale 234,44 y por supuesto todo esto viene en kilojoule sobre kilogramos. Al efectuar esta sencilla diferencia se obtiene que el trabajo que consume el compresor toma el valor de 43,23 kilojoule sobre kilogramos. Y listo, al conocer este trabajo vamos a sustituirlo en la fórmula de potencia para conocer cuánto consume nuestro compresor. El flujo másico que circula es de 0,1 kilogramos por segundo, ¿correcto? Multiplicado por el trabajo que consume el compresor, que ya lo conocemos. Este vale 43,23 kilojoule por cada kilogramo. Al examinar las unidades caemos en la cuenta que kilogramo cancela con kilogramo. Por lo tanto, esto quedará en kilojoule sobre segundo. Pero ojo, siempre recuerda, joule, la unidad joule sobre segundo es vatio. Joule sobre segundo es vatio, por lo tanto el resultado vendrá en kilovatio. Y así, al efectuar este sencillo producto en una calculadora, se obtiene que la potencia que consume el compresor toma un valor aproximado de 4,32 kilovatios. ¡Genial! Vamos a abrir un poco más de espacio para continuar. Observa lo fácil y sencillo que es resolver los ciclos de refrigeración ideales. Avancemos al ítem E. ¿Qué se solicita en el ítem E? Se solicita el calor que es rechazado en el condensador. El flujo de calor que sale de nuestro ciclo. ¿De dónde sale? Sale de nuestro refrigerante. Por eso es que nuestro refrigerante se enfría en el condensador. ¿A cuánto asciende este flujo de calor? ¿Lo podemos obtener? Por supuesto. Recuerda que este flujo de calor que es rechazado en el condensador no es más que el flujo másico de refrigerante que circula por nuestro ciclo multiplicado por el calor rechazado por unidad de masa. Pero siempre recuerda que el calor rechazado por unidad de masa se obtiene de la siguiente manera, tal como se explicó en el video que ya te recomendé, como la diferencia entre la entalpía a la entrada del condensador menos la entalpía a la salida del condensador. Y así este calor se puede obtener de la siguiente manera. ¿Cuánto vale la entalpía a la entrada del condensador? En la parte superior la leemos, vale 277,67 kJ por cada kilogramos. ¿Y cuánto vale la entalpía a la salida del condensador? 95,47 kJ por kilogramos. Por supuesto, toda esta diferencia viene en kilojoule sobre kilogramos. Al efectuar esta sencilla diferencia se obtiene que este calor toma el valor de 182,2 kJ por cada kilogramo. Finalmente vamos a sustituirlo acá en la ecuación de flujo de calor. ¿Cuánto vale el flujo másico de refrigerante? 0,1 kilogramos por segundo, ¿correcto? ¿Y cuánto vale el calor por unidad de masa? Vale 182,2 kilojoule por cada kilogramo. Al examinar las unidades caemos en la cuenta que kilogramo cancela con kilogramo, y al efectuar este sencillo producto se obtiene que el flujo de calor toma un valor aproximado de 18,22 kilovatios. Recuerda que joule sobre segundos es vatio. Vamos a colocar este valor acá, 18,22 kilovatios. Excelente. Ahora bien, pon mucha pero mucha atención al comentario que te haré en cuanto a la obtención de este flujo de calor, el flujo de calor que es rechazado en el condensador. Cuando se conoce el flujo de calor que absorbe el evaporador, Q sub F, y la potencia que consume el compresor, cuando se conocen estos dos parámetros,
Es fácil calcular este tercer parámetro. ¿Por qué? Por lo siguiente, si aplicas la primera ley de la termodinámica a todo el ciclo, perfectamente puedes conocer este calor. ¿Qué nos dice la primera ley de la termodinámica aplicada a todo el ciclo? Nos dice lo siguiente, que la energía que entra debe ser igual a la energía que sale. ¿Cuál es la energía que entra? Bueno, por un lado está entrando Q sub F, ¿correcto? El flujo de calor, se observa claramente. También está entrando la potencia del compresor, ¿correcto? Y lo único que sale es justamente el flujo de calor en el condensador. Por lo tanto, el flujo de calor en el condensador necesariamente debe ser la suma del flujo de calor que absorbe el evaporador más la potencia que consume el compresor. Necesariamente debe ser igual a la suma de estos dos valores. Observa, ¿cuánto vale el flujo de calor que absorbe el evaporador? Vale 13,9, ¿correcto? 13,9 kilovatios. ¿Y cuánto vale la potencia que consume nuestro compresor? Vale 4,32 kilovatios. Y si efectúas esta sencilla suma, te conducirá exactamente al mismo resultado, a 18,22 kilovatios. Es decir, este mismo valor. Y quizás te preguntes, pero profesor, si esto no sucede, ¿qué debemos hacer? Lo que debemos hacer es revisar el cálculo de las entalpías, porque definitivamente existirá algún error en algún procedimiento, ya que esta ecuación siempre, pero siempre, se cumple. Muy bien, continuemos. Por lo tanto, ya conoces dos formas de obtener este tercer parámetro, bien sea con la diferencia de entalpías o bien sea aplicando la primera ley de la termodinámica, por supuesto conociendo estos dos parámetros, lógicamente. Muy bien, continuemos. ¿Qué se nos solicita en el ítem F? En el ítem F se solicita el coeficiente de desempeño de este ciclo, del ciclo de refrigeración. ¿Y cómo lo podemos obtener? Como se trata de un ciclo de refrigeración, siempre se obtiene de la siguiente manera: dividiendo lo que deseamos, lo que necesitamos obtener, que es justamente Q sub F, eso es lo que queremos, absorber calor de un medio para enfriarlo, pero ojo, ¿qué tenemos que invertir? Tenemos que invertir la potencia que consume nuestro compresor. Pero en el video que ya te recomendé, también te di una segunda forma de calcular este coeficiente de desempeño. Esta fórmula es 1 sobre el flujo de calor rechazado en el condensador dividido entre el flujo de calor absorbido en el evaporador menos 1. Puedes utilizar cualquiera de estas dos fórmulas. Y en este caso vamos a utilizar las dos con la intención de que visualices que ambas ecuaciones te conducirán al mismo resultado. Por ejemplo, vamos a suponer que una persona decide utilizar la primera fórmula. ¿Cuánto vale el flujo de calor que absorbe el evaporador? Vale 13,9 kilovatios, ¿correcto? Sobre, ¿y cuánto vale la potencia que consume nuestro compresor? 4,32 kilovatios. Al examinar las unidades, caemos en la cuenta que kilovatio cancela con kilovatio. Y esto está muy bien, porque siempre los coeficientes de desempeño son adimensionales. Al efectuar este sencillo cociente, se obtiene que el coeficiente de desempeño toma un valor aproximado de 3,2. Este es el coeficiente de desempeño de este ciclo ideal. Vale 3,2. ¿Y qué significa 3,2? O significa lo siguiente, que nuestro ciclo es capaz de retirar del medio a enfriar 3 unidades de energía térmica por cada unidad de energía eléctrica que consume nuestro compresor. Y esto está muy bien. Repito, por cada unidad, una unidad de energía eléctrica que consume nuestro compresor, este ciclo es capaz de retirar del medio a enfriar 3 unidades de energía térmica para enfriar el mismo. Este es el significado del coeficiente de desempeño. Excelente. Pero otra persona, si lo desea, puede utilizar la otra fórmula para obtener el coeficiente de desempeño de nuestro ciclo de refrigeración. Esta segunda fórmula, observa, 1 sobre, ¿cuánto vale el flujo de calor rechazado en el condensador? 18,22 kilovatios, ¿correcto? Sobre, ¿cuánto vale el flujo de calor que absorbe el refrigerante en el evaporador? Vale 13,9 kilovatios y por supuesto menos 1. Al examinar las unidades caemos en la cuenta que kilovatio simplifica con kilovatio. Y al efectuar esta sencilla operación, primero divides, luego restas 1 y luego ese resultado lo colocas acá en el denominador y divides 1 sobre lo que te dé, te conducirá exactamente al mismo resultado, a que el coeficiente de desempeño vale
3,2. Muy bien, vamos a abrir un poco más de espacio para finalizar nuestro ejercicio. Nuestro coeficiente de desempeño de este ciclo de refrigeración ideal toma el valor de 3,2. Y por último, en el ítem G, se solicita el coeficiente de desempeño de este ciclo de refrigeración, pero ojo, el máximo posible. Se está hablando del coeficiente de desempeño de un ciclo de refrigeración de Carnot, pero ¿cómo se calcula? Con la misma estructura que tenía la fórmula del coeficiente de desempeño. Así, observa, 1 sobre, en vez de ser calor caliente o el calor que sale del condensador, se coloca la temperatura más alta, que es la temperatura alcanzada en el condensador, dividido sobre la temperatura más baja, que por supuesto es T sub F. Y claro, restamos 1. Repito, observa que esta estructura es semejante a la fórmula que utilizamos acá. Lo único que acá era flujo de calor en el condensador y flujo de calor que absorbe el evaporador, ¿correcto? Pero ojo, atención, estas temperaturas acá en esta fórmula siempre son temperaturas absolutas. Es decir, estas temperaturas tienen que estar en Kelvin necesariamente para poder aplicar esta fórmula. Mucho cuidado con este detalle. Ahora bien, en este caso, ¿cuánto vale la temperatura más alta posible? Recuerda que esta temperatura se visualiza en el diagrama temperatura-entropía. Vamos a colocarlo acá. La temperatura T sub C es esta, obsérvala acá. La que se obtiene justamente a la salida del compresor. Es decir, estamos hablando de la temperatura 2. Pero ya esta fue obtenida. Esta vale 41 grados centígrados. ¿Y cuánto vale la temperatura más baja posible, T sub F? ¿Cómo podemos conocer T sub F? T sub F no es más que la temperatura de saturación a la presión del evaporador, a la presión de 100 kilopascal. ¿Y por qué T sub F es justamente la temperatura de saturación a la presión del evaporador, a la presión de 100 kilopascal? ¿Por qué? Por lo siguiente, pon mucha atención. Porque tanto el estado 4 como el estado 1 se encuentran en la zona de saturación. 4 se encuentra acá en mezcla a esta temperatura y 1 se encuentra acá en el estado de vapor saturado. Por supuesto también a la misma temperatura, a la temperatura más baja posible. Por lo tanto, para conocer la temperatura más baja posible de nuestro ciclo, nos vamos a dirigir a la tabla de vapor saturado, entrada por presiones. Por supuesto, con la presión del evaporador que vale 100 kilopascal. Observa, para la presión de 100 kilopascal, la temperatura de saturación se visualiza acá al lado. Esta vale menos 26,37 grados centígrados. Vamos a tomar nota de ella acá en la pizarra. T sub F toma el valor de menos 26,37 grados centígrados. Acá se visualiza la temperatura más fría. Y por supuesto, esta es la temperatura más fría de nuestro refrigerante, ubicada en el evaporador, justamente para poder absorber el calor del medio que pretendemos enfriar, por ejemplo, una heladera, el freezer de una nevera, etc. Ahora bien, ¿qué vamos a hacer con estas dos temperaturas? Vamos a sustituirlas acá, en esta fórmula. Pero ojo, recuerda lo que te dije. Para poder sustituir estas dos temperaturas en la fórmula del coeficiente de desempeño máximo posible, deben estar primero en unidades absolutas. Es decir, debemos transformar de grados centígrados a Kelvin, simplemente sumando 273. Así, la primera temperatura, la más alta posible, toma el valor de 273 más 41, 314 Kelvin. Mientras que la temperatura más baja posible toma el valor de 273 menos 26,37. Esto es igual a 246,63 Kelvin. Y ojo, estos son los valores que sí vamos a sustituir en nuestra fórmula. Siempre se debe tener especial cuidado cuando trabajemos con temperaturas en estas fórmulas. Por lo tanto, el coeficiente de desempeño máximo posible de nuestro ciclo de refrigeración será igual a 1 sobre, ¿cuánto vale T sub C? 314 Kelvin, ¿correcto? Sobre, ¿cuánto vale T sub F? 246,63 Kelvin. Por supuesto, menos 1. Al examinar las unidades caemos en la cuenta que Kelvin cancela con Kelvin y al efectuar esta sencilla operación en una calculadora se obtiene que el coeficiente de desempeño máximo posible toma un valor aproximado de 3,7. Este es el coeficiente de desempeño máximo posible. Este es el coeficiente de desempeño de un ciclo de refrigeración perfecto, de una máquina perfectamente reversible.
De hecho, si comparas el coeficiente de desempeño de un ciclo ideal, obsérvalo acá, 3,2, por supuesto es menor que el coeficiente de desempeño máximo posible. Es decir, es imposible construir una máquina perfecta bajo las condiciones dadas cuyo coeficiente de desempeño sea mayor o igual que 3,7. Genial. No te pierdas nuestro próximo video, donde estaré desarrollando un ejercicio de un ciclo simple real de refrigeración. ¡Hasta pronto! Si este video te fue útil, suscríbete a nuestro canal. Así nos ayudas a crecer. Si te gustó, dale un like. Y si conoces a alguien, algún compañero, amigo o familiar que le pueda servir esta información, por favor compártela. Y continúa aprendiendo de forma rápida y fácil sobre este tema mirando este video para que veas cómo entenderás mucho más este punto.